A continuación vamos a exponer la comunicación titulada Actitudes docentes hacia alumnos con discapacidad en función de la etapa educativa y los años de experiencia, de las doctoras Patricia Solís García y Delia Arroyo Resino, de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta diapositiva pueden ver nuestros datos de contacto. Para comenzar la introducción de esta comunicación, tenemos que fijarnos en tres pilares básicos. Por un lado, la educación inclusiva, por otro lado, los docentes y finalmente las actitudes. La educación inclusiva hace referencia a esa educación para todos y sin excepciones y es reconocida internacionalmente como un criterio de calidad de los sistemas educativos. Por otro lado, los docentes tienen un rol prioritario para lograr realmente un modelo inclusivo y poner en marcha herramientas que faciliten la inclusión. Para ello es necesario modificar ciertas características de su docencia y de su estilo de enseñanza. Finalmente, las actitudes se relacionan con dicho estilo de enseñanza. Las actitudes positivas de los docentes hacia la inclusión son un prerequisito básico para garantizar que efectivamente se pongan en marcha prácticas inclusivas. Si nos centramos en los antecedentes del estudio de las actitudes, estas han sido relacionadas con la formación docente, con el género, con la etapa educativa en la que se ejerce la docencia, con los años de experiencia docente, con el tipo de centro en el que se imparte la docencia y con el tipo de discapacidad de los alumnos. En nuestro estudio, el objetivo estriba en conocer si hay diferencias en las actitudes de los docentes frente a la inclusión según la etapa educativa donde ejercen y los años de experiencia docente. El estudio presentado se engloba dentro de los diseños ex post facto, ya que se miden los hechos una vez que se han producido. Dentro de los estudios ex post facto se ha llevado a cabo un estudio descriptivo. Para ello, hemos utilizado el cuestionario para profesores de actitudes hacia los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad de Domínguez, Esbri, González y Miret 2004 en su versión depurada de Solís, Pedrosa y Fernández 2019. Las variables estudiadas hacen referencia a las etapas educativas y a los años de experiencia docente. Las etapas educativas se dividen en infantil, primaria y secundaria y los años de experiencia se han dividido en 5 categorías, de 1 a 5 años de experiencia, de 6 a 10, de 11 a 20 años de experiencia y finalmente se encuentran los docentes que llevan ejerciendo su profesión más de 20 años. El cuestionario utilizado está formado por 22 ítems. Responsabilidad, rendimiento, formación y recursos, clima del aula y desarrollo social. En cuanto a nuestra muestra, está formada por 281 docentes, el 69% son mujeres y el 31% son hombres. En cuanto a las etapas educativas, encontramos una mayor representación de la etapa de primaria, seguida de secundaria y un menor número en educación infantil. La media de edad de nuestros docentes se situaba en 38 años, en un rango que abarca desde los 22 a los 64 años. En cuanto a los análisis de datos, como no se cumplió el supuesto de normalidad, para comprobar si existían diferencias entre los docentes en las diferentes etapas educativas respecto a las puntuaciones obtenidas en las distintas dimensiones de la escala de actitud, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Posteriormente, para analizar exactamente entre qué etapas había diferencias, se realizó la prueba de Udemann-Whitney. Con la variable años de experiencia, al ser también una variable categórica y como tampoco se comprobó el supuesto de normalidad, se realizaron los mismos análisis. Esta tabla ofrece el estadístico de Kruskal-Wallis para cada una de las dimensiones del cuestionario y para la puntuación total. Dicho estadístico tiene asociado un nivel crítico o valor P en las dimensiones de desarrollo social, clima del aula y formación y recursos, que es menor a 0,05, lo que nos permite rechazar la hipótesis nula y concluir que las puntuaciones obtenidas en estas dimensiones no son las mismas en las diferentes etapas educativas, infantil, primaria y secundaria. A continuación vamos a ver en estas dimensiones entre qué etapas se encuentran dichas diferencias. En primer lugar, se comparan las puntuaciones obtenidas en las distintas dimensiones del cuestionario en las etapas de infantil y primaria. Como se observa en la tabla 2, solo se encontraron diferencias en la variable formación de recursos, siendo superior el rango promedio en primaria, 97,49 puntos, que en infantil, 71,20. En la tabla 3 se comparan las puntuaciones obtenidas en las distintas dimensiones del cuestionario en las etapas de infantil y secundaria.
Como se observa, solo se encontraron diferencias también en la variable formación de recursos, siendo superior el rango promedio en secundaria 84,18 que en infantil 62,64. Por último, en la tabla 4 se comparan las puntuaciones obtenidas en las distintas dimensiones del cuestionario en las etapas de primaria y secundaria. En este caso se encontraron diferencias en las dimensiones desarrollo social y clima del aula, siendo siempre las puntuaciones superiores en primaria. A continuación, presentamos los resultados de la variable años de experiencia. En la tabla anterior se muestra el estadístico de Kruskal-Wallis para cada una de las dimensiones del cuestionario y para la puntuación total. Dicho estadístico tiene asociado un nivel crítico o valor P inferior a 0,05 en las dimensiones desarrollo social y clima del aula, lo que nos permite rechazar la hipótesis nula y concluir que las puntuaciones obtenidas en estas dimensiones no son las mismas en las diferentes categorías de la variable años de experiencia. A continuación vamos a explorar dichas diferencias. En primer lugar, se comparan las puntuaciones obtenidas en las distintas dimensiones del cuestionario en los años de experiencia de 1 a 5 y de 6 a 10. Como se observa en la tabla, solo se encontraron diferencias en la variable rendimiento, siendo superior el rango promedio en la categoría de 6 a 10 años, con 72,05 puntos. En la tabla se observan diferencias en la dimensión formación y recursos a favor de los que tienen de 11 a 20 años de experiencia frente a los que tienen de 1 a 5 años. En esta tabla se observan diferencias en las dimensiones desarrollo social y clima del aula a favor de los que tienen entre 1 a 5 años de experiencia frente a los que tienen más de 20 años. Finalmente, no se han encontrado diferencias entre tener de 6 a 10 años de experiencia docente con tener de 11 a 20 años de experiencia. Asimismo, entre estas categorías hubo diferencias en las dimensiones de desarrollo social y clima del aula a favor de aquellos que tenían entre 6 y 10 años de experiencia. Entre estas categorías hubo diferencias solo en la dimensión de desarrollo social a favor de los que tenían entre 11 y 20 años de experiencia. Finalmente, abordamos las conclusiones de nuestro estudio. Respecto a la variable etapa educativa, los resultados muestran que existen diferencias entre los docentes de infantil y primaria en función de su formación y recursos a favor de estos últimos. En esta misma dimensión también se encontraron diferencias entre el profesorado de infantil y secundaria, puntuando más alto los docentes de secundaria. Entre los docentes de primaria y secundaria hubo diferencias en las dimensiones de desarrollo social y clima en el aula a favor de los de primaria. En cuanto a la variable años de experiencia, en general muestran una mejor actitud los docentes con más de 6 años de experiencia. Tienen más recursos y formación los docentes que tienen entre 11 y 20 años de experiencia que los docentes más noveles que tienen entre 1 y 5 años de experiencia. Sin embargo, los que tienen entre 1 y 10 años puntúan más en desarrollo social y clima en el aula que los que tienen menos de 20. Finalmente, este estudio supone un primer acercamiento y sienta las bases para un análisis más pormenorizado de las actitudes de estos docentes y sus diferencias. Estamos inmersos en el modelo de escuela inclusiva y sobre esta base debemos adecuar la enseñanza a la diversidad del alumnado. Debemos recalcar que la actitud de los profesores hacia la discapacidad determinará en gran medida el éxito del modelo inclusivo. En esta diapositiva pueden ver las referencias de la comunicación presentada. Gracias por su atención.